Todos aplaudieron cuando mi hermana pagó la cuenta de la fiesta. Nadie sabía que ella usa mi tarjeta de crédito desde hace 2 años. Me levanté y dije, disfruten la cena, porque es la última que yo pago. El aire dentro del restaurante La Hacienda de los Morales, uno de los establecimientos más exclusivos y tradicionales de la Ciudad de México, olía a madera antigua, cera de velas caras y ese perfume inconfundible del dinero viejo. Los candelabros de cristal proyectaban una luz ámbar sobre las mesas vestidas con manteles de lino blanco, tan inmaculados que daba miedo tocarlos. Yo, Noemí, me sentía como una mancha gris en medio de tanta opulencia. A mis 34 años, había aprendido a hacerme pequeña, a ocupar el menor espacio posible. Estaba sentada en el extremo más alejado de la larga mesa rectangular que mi hermana, Priscila, había reservado para celebrar el 70º cumpleaños de nuestro padre, Genaro. Mientras mis tíos y primos reían y brindaban con copas de cristal de Bohemia, yo escondía mis manos debajo de la mesa. Mis manos estaban secas, con las uñas cortas y sin pintar, manchadas ligeramente por la tinta de los sellos que había estado usando todo el día en la oficina de auditoría. Mi traje sastre color gris marengo tenía ya 5 años. La tela brillaba en los codos por el desgaste, y los zapatos negros que llevaba tenían la suela tan gastada que podía sentir cada imperfección del suelo de mármol. Había llegado 30 minutos tarde, corriendo desde la zona corporativa de Santa Fe, atrapada en ese tráfico infernal que convierte a la ciudad en un estacionamiento gigante a las 7 de la tarde. Nadie se había levantado para saludarme. Mi madre solo había señalado con la barbilla la silla vacía al final, como si fuera una molestia necesaria. «Atención, familia». La voz de mi padre retumbó, llena de júbilo y vino tinto. Genaro se puso de pie, tambaleándose ligeramente. Su rostro estaba sonrosado, sus ojos brillaban con una mezcla de alcohol y orgullo desmedido. Golpeó suavemente su copa con un cuchillo de plata, creando un tintineo agudo que silenció las conversaciones. Hoy, al cumplir 70 años, comenzó mi padre, con esa oratoria teatral que tanto le gustaba, me doy cuenta de que la mayor riqueza de un hombre no es lo que tiene en el banco, sino la calidad de los hijos que ha criado. Mis tíos asintieron solemnemente. Mi madre, Amparo, miraba a mi padre con adoración, y luego desviaba la mirada hacia Priscila, que estaba sentada a la derecha de papá, en el lugar de honor. Quiero hacer un brindis especial, continuó mi padre, levantando su copa hacia Priscila. Por mi hija mayor. Por mi princesa. Priscila, mi vida, no solo has organizado esta cena digna de la realeza, sino que nos has demostrado a todos que con talento, belleza y generosidad, se puede conquistar el mundo. Gracias por ser el pilar de esta familia, por cuidarnos a tu madre y a mí, y por nunca olvidar tus raíces a pesar de tu inmenso éxito como empresaria. Priscila sonrió. Era una sonrisa ensayada, perfecta, diseñada para cámaras que no estaban allí. Llevaba un vestido de seda color esmeralda que dejaba al descubierto sus hombros bronceados. En su cuello brillaba un collar de oro delicado, y su cabello estaba peinado en ondas suaves que olían a peluquería cara. «Ay, papá, no es nada», dijo Priscila, con una voz modestamente falsa que me revolvió el estómago. «Lo mejor para los mejores. Ustedes se merecen esto y más. El éxito no sirve de nada si no se comparte con la familia». Todos aplaudieron. Hubo exclamaciones de «¡Qué buena hija! ¡Qué ejemplo! ¡Bravo, Priscila!». Mi madre se inclinó hacia mí. Su perfume, una fragancia floral pesada, me invadió. «¿Ves, Noemí?», susurró, con ese tono afilado que reservaba solo para mí cuando nadie escuchaba. «Aprende de tu hermana. Mírala. Radiante, generosa, exitosa. Y tú, mírate. Llegas tarde, con esa cara de amargada, y con ese traje que parece que lo sacaste de un tianguis de segunda mano». Sentí un nudo caliente en la garganta. «Mamá, vengo de trabajar», le susurré de vuelta, tratando de mantener la compostura. «Tuve que cerrar 3 auditorías urgentes. Y este traje es lo que puedo permitirme». Mi madre soltó una risa seca, despectiva. «Excusas. Siempre tienes excusas. Tu hermana también trabaja»,
dirige sus inversiones internacionales, y mira cómo viene. Impecable. Y hablando de regalos, ¿qué le trajiste a tu padre? Priscila le regaló un viaje a los viñedos de Baja California. ¿Tú qué traes en esa bolsita de papel? Apreté la pequeña bolsa que tenía en mi regazo. Dentro había una corbata de seda italiana y una primera edición de un libro que mi padre había querido leer desde hacía años. Me había costado 3.500 pesos. Había ahorrado durante 2 meses, comiendo sándwiches de atún en mi escritorio, para poder comprarlo. Es un libro, mamá. Y una corbata, dije, sintiendo como la vergüenza me quemaba las orejas. Mi madre rodó los ojos y se volvió hacia el frente, ignorándome de nuevo. Para ella, mi esfuerzo era invisible porque no brillaba como el oro falso de Priscila. La cena continuó. Platos de escamoles, cortes de carne importados tipo Wagyu, botellas de vino que costaban más de lo que yo ganaba en una semana. Yo comía en silencio, saboreando la hiel de la injusticia más que la comida. Finalmente, llegó el momento de la cuenta. El mesero, un hombre mayor con uniforme impecable, se acercó con la carpeta de cuero. Antes de que pudiera dejarla en la mesa, Priscila levantó la mano con un gesto regio. «Dámela a mí, por favor», ordenó. Abrió la carpeta. Vi de reojo el total escrito al final del ticket largo como una serpiente. 28.450 pesos. Casi 30.000 pesos en una sola cena. Sentí un vértigo momentáneo. Eso era 3 veces mi renta. Priscila ni siquiera parpadeó. Con movimientos lentos y deliberados, abrió su bolso de marca, un Chanel clásico que costaba más de 100.000 pesos, y sacó una cartera de piel. De ella extrajo una tarjeta de crédito. Era negra. Una tarjeta Platinum Elite. El plástico brilló bajo la luz de los candelabros. «Cárguelo todo aquí», dijo Priscila con voz dulce. «Y agregue el 20% de propina. Hay que reconocer el buen servicio». Mi padre soltó una carcajada de satisfacción, golpeando la mesa. «Esa es mi hija. Generosa como su padre. Aprendan, sobrinos, aprendan. Así se trata a la familia». El mesero tomó la tarjeta con reverencia y se alejó. Yo me quedé congelada. Mis ojos estaban fijos en esa tarjeta negra que se alejaba en la bandeja de plata. El mundo a mi alrededor pareció detenerse, el sonido de las risas se volvió sordo y lejano. Solo podía escuchar el latido furioso de mi corazón golpeando contra mis costillas. Conocía esa tarjeta. Conocía el diseño elegante y minimalista. Conocía los últimos 4 dígitos plateados que había alcanzado a ver, 4, 8, 9, 2. Esa no era la tarjeta de Priscila. Esa tarjeta estaba a mi nombre. Era una tarjeta adicional, una extensión de mi propia línea de crédito, que yo le había entregado en un momento de debilidad y compasión hace exactamente 24 meses. Levanté la vista y me encontré con la mirada de Priscila. Ella me estaba observando por encima de su copa de vino. Sus ojos no mostraban gratitud, ni vergüenza. Mostraban desafío. Una burla silenciosa y cruel. «¿Vas a decir algo, ratoncita?», parecían decir sus ojos. «¿Vas a arruinar el cumpleaños de papá diciendo que la hija exitosa es un fraude y que la hija fracasada es la que paga todo? No, no lo harás. Eres demasiado cobarde». Apreté los puños debajo de la mesa hasta que mis uñas se clavaron en las palmas de mis manos. El dolor físico era lo único que me impedía gritar. El mesero volvió con el voucher para firmar. Priscila firmó con una floritura exagerada, imitando mi firma, o tal vez ni siquiera eso, sabiendo que nadie revisaba esos detalles en una cena familiar. Todos aplaudieron de nuevo. «Gracias, Priscila. ¡Qué gran cena!». Yo aplaudí también. Un aplauso lento, mecánico, muerto. Pero por dentro, algo se había roto. La hija buena, la Noemí sumisa que soportaba todo por la paz familiar, acababa de morir en esa silla del restaurante. Y de sus cenizas estaban haciendo a alguien mucho más peligroso,
una auditora en busca de justicia. El viaje de regreso a casa de mis padres fue un ejercicio de tortura psicológica. Yo conducía mi pequeño auto compacto, un modelo de hace 10 años que traqueteaba cada vez que pasaba un bache. Mi padre iba de copiloto, tarareando boleros antiguos, felizmente ignorante. Mi madre iba atrás, rodeada de bolsas de regalos. Mientras las luces de la ciudad pasaban borrosas por la ventana, mi mente no estaba en la carretera. Estaba viajando hacia atrás en el tiempo, a una noche lluviosa de hace 2 años que selló mi destino financiero. Recordé el sonido del timbre de mi modesto departamento a las 2 de la mañana. Al abrir, encontré a Priscila empapada, con el maquillaje corrido pareciendo una máscara de payaso triste, y temblando de frío. Me dejó, Noemí, sollozó, entrando sin pedir permiso. Ese maldito me dejó y congeló todas las cuentas. Su primer marido, un hombre de negocios turbios, la había echado de casa. Priscila se tiró en mi sofá barato, llorando con esa desesperación teatral que siempre me desarmaba. No tengo nada, decía entre hipidos. No tengo para gasolina. No tengo para comprarle leche a la niña. Me van a quitar a mi hija si ven que no tengo solvencia económica. Tienes que ayudarme, hermanita. Eres la única que tiene un trabajo estable. Yo, la tonta y sentimental Noemí, sentí que el corazón se me partía. Siempre había admirado a Priscila. Ella era la guapa, la popular, la que se atrevía a vivir. Verla así, reducida a una masa temblorosa de miedo, activó mi instinto protector. Fui a mi habitación y abrí el cajón donde guardaba mis documentos importantes. Saqué un sobre que acababa de llegar del banco. Era una tarjeta de crédito Platinum Elite. Me la habían ofrecido por mi historial crediticio impecable y mi reciente ascenso a auditora senior en el banco. Tenía un límite de crédito absurdo, casi 2 millones de pesos, diseñado para altos ejecutivos. Yo nunca pensaba usarla. Me daba miedo tener tanta deuda potencial. Pero ahí estaba mi hermana, llorando porque no tenía para comer. Toma, le dije, poniéndole el plástico negro en la mano. Es una extensión de mi cuenta. Úsala con responsabilidad, Priscila. Es solo para emergencias. Comida, medicinas, gasolina. Lo básico hasta que te levantes. Priscila miró la tarjeta como si fuera el santo grial. Me abrazó con fuerza, mojando mi pijama con sus lágrimas. Eres un ángel, Noemí. Te lo juro, en cuanto arranque mi negocio de ventas en línea, te pagaré cada centavo. Solo necesito un par de meses. Te lo juro por la vida de mi hija. Un par de meses. Esa fue la primera mentira. Los primeros estados de cuenta llegaron con cargos modestos, 3.000 pesos en el supermercado, 500 en la farmacia. Yo los pagaba sin decir nada. Pero al cuarto mes, apareció un cargo de 6.000 pesos en Zara. Cuando la llamé para preguntar, su voz sonó ofendida. Noemí, necesito ropa presentable para las reuniones con inversionistas. Si me ven mal vestida, nadie va a confiar en mi negocio. Es una inversión. ¿Quieres que fracase? Y yo cedí. Siempre cedía. Poco a poco, los cargos cambiaron. De Zara pasaron a Massimo Dutti. De supermercados pasaron a restaurantes en la zona rosa. De gasolina pasaron a boletos de avión. Cada vez que yo intentaba confrontarla, ella tenía una excusa perfecta o una crisis emocional lista para detonar. Estoy a punto de cerrar un trato millonario, necesito invitar a comer al cliente. Estoy deprimida, Noemí, necesito un fin de semana fuera o me voy a matar. Y así, me convertí en su cajero automático personal, atrapada en una red de culpa y esperanza de que el gran negocio de Priscila finalmente diera frutos y me pagara todo. Un bache particularmente profundo en la avenida Insurgentes me sacó de mis recuerdos. El coche dio un salto brusco. «Cuidado, niña», gritó mi madre desde el asiento trasero. «Manejas como si llevaras costales de papas. Vas a estropear mi regalo». Miré por el retrovisor.
Mi madre estaba acariciando una caja naranja brillante que tenía sobre las rodillas. ¿Qué regalo, mamá? Pregunté, con la voz tensa. El que me dio tu hermana antes de salir del restaurante, dijo mi madre, con un suspiro de satisfacción. Un bolso Louis Vuitton. Auténtico. ¿Sabes cuánto cuesta esto? 45.000 pesos. Y me lo dio así, sin que fuera mi cumpleaños ni nada, solo porque dijo que una reina merece cosas de reina. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. 45.000 pesos. Recordé ese cargo. Había aparecido en mi notificación bancaria hace 3 semanas. Priscila me había dicho que había sido un cargo no reconocido, un error del banco, y que ya había metido la reclamación para que me devolvieran el dinero. Me había mentido. Había usado mi dinero para comprar el amor de mi madre, y ahora mi madre la adoraba por ello, mientras a mí me regañaba por los baches. Es un bolso muy bonito, mamá, dije, sintiendo el sabor metálico de la sangre en mi boca al morderme la lengua. Priscila debe estar ganando mucho dinero para hacer esos regalos. Mi madre soltó un resoplido burlón, ese sonido que hacía cuando pensaba que yo era estúpida. Pues claro que gana dinero, Noemí. Ella es inteligente. Tiene visión. No como tú, que te conformas con ese sueldo de oficinista mediocre y sigues viviendo en ese departamento que se cae a pedazos. Hizo una pausa dramática, preparándose para el golpe final. Además, Priscila es tan noble que hasta se preocupa por ti. Nos contó lo de tus problemas. Fruncí el ceño, confundida y alarmada. ¿Qué problemas? Mi padre dejó de tararear y me miró con una mezcla de lástima y decepción profunda. Hija, no tienes que ocultárnoslo, dijo él. Priscila nos contó que te metiste a especular en la bolsa de valores y perdiste todos tus ahorros. Nos dijo que estás endeudada hasta el cuello y que ella ha tenido que pagarte la renta los últimos 6 meses para que no te desalojen. El aire se escapó de mis pulmones como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no frenar en seco en medio de la avenida. ¿Qué? Susurré, sin poder creer la magnitud de la mentira. No te hagas la tonta, atacó mi madre. Deberías besar el suelo que pisa tu hermana. Ella nos pidió que no te dijéramos nada para no herir tu orgullo, pero es el colmo que hoy, en la cena que ella pagó, ni siquiera le dieras las gracias. Eres una malagradecida, Noemí. Ella te está manteniendo y tú la tratas con esa frialdad. Me das vergüenza. Las lágrimas de rabia picaron en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. La genialidad del mal de Priscila era casi admirable. No solo me estaba robando mi dinero. Me estaba robando mi identidad. Estaba usando mi dinero para construir su imagen de éxito. Y estaba usando una mentira sobre mi fracaso financiero para justificar de dónde salía el dinero, diciendo que lo gastaba en mí, y, al mismo tiempo, destruía mi reputación ante mis padres para que nadie creyera nada si yo intentaba hablar. Era un crimen perfecto. Ella era la heroína rica. Yo era la fracasada mantenida. Y todo financiado por mi propia tarjeta. Estacioné frente a la casa de mis padres en la colonia del Valle. Ellos bajaron del auto, abrazando sus regalos, sin siquiera despedirse. Que descanses, Noemí, dijo mi padre, sin mirarme. Y trata de ser mejor hermana. Priscila no va a estar ahí para salvarte siempre. Vi cómo entraban a su casa, esa casa que yo había ayudado a pintar el verano pasado, esa casa donde yo pagaba la factura de luz e internet, aunque ellos pensaban que era un subsidio del gobierno porque yo había falsificado los recibos para que no se sintieran mal. Buenas noches, dije al aire vacío. Arranqué el motor. No fui a mi departamento. Fui directamente a mi oficina. Esa noche, la hija sumisa murió definitivamente. Esa noche, nació la auditora forense. Y una auditora enojada es más peligrosa que cualquier arma cargada. Mi oficina estaba en el piso 22 de un rascacielos en Santa Fe. A las 2 de la mañana, el edificio estaba desierto, sumido en un silencio sepulcral,
solo roto por el zumbido constante del aire acondicionado. Me senté frente a mi estación de trabajo con 3 monitores encendidos. Me quité el saco gris, me arremangué la camisa blanca y me preparé un café negro, tan fuerte que parecía alquitrán. Muy bien, Priscilla, murmuré para mí misma, con la voz ronca. ¿Tú quieres jugar a las finanzas? Vamos a jugar. Accedí a mi portal bancario. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de una furia fría y calculadora. Durante 2 años, había evitado mirar los detalles de los estados de cuenta. Me limitaba a ver el monto total y pagarlo, cerrando los ojos ante el abuso porque tenía miedo de romper la ilusión de la familia feliz. Pero la ilusión ya estaba rota. Ahora solo quedaban los números. Y los números no mienten. Los números no tienen favoritos. Descargué los archivos XML de los últimos 24 meses de transacciones de la tarjeta adicional terminada en 4892. Importé los datos a Excel. Comencé a crear tablas dinámicas, filtrando por categorías, fechas y montos. Lo que apareció en la pantalla fue una radiografía de mi propia estupidez y de su malicia sin límites. Línea 452. Fecha, 12 de febrero, del año pasado. Cargo, Hotel Gran Velas, Riviera Maya. Suite presidencial. Monto, 42.500 pesos. Me detuve. Recordé esa fecha con una claridad dolorosa. Fecha, 12 de febrero, fue el día que me diagnosticaron dengue hemorrágico. Estaba sola en mi departamento, con 40 grados de fiebre, sangrando por las encías, demasiado débil para levantarme. Había llamado a Priscilla llorando. Hermana, ayúdame. Creo que tengo que ir al hospital y no puedo manejar. Recordé su respuesta por WhatsApp. Ay, hermanita, qué pena. Justo hoy salí de la ciudad a una conferencia de emprendedores súper importante en la selva, casi no tengo señal. Tómate un paracetamol y sé fuerte. Te quiero. Abrí el Instagram de Priscilla en el segundo monitor. Busqué la fecha. Ahí estaba la foto. Priscilla en bikini, sosteniendo un coco con una sombrilla, con el mar turquesa de fondo. La ubicación decía, paraíso secreto. La descripción, un merecido descanso después de cerrar un contrato millonario. No estaba en una conferencia en la selva. Estaba en un resort de lujo, pagado con mi tarjeta, mientras yo pensaba que iba a morir sola en mi cama. Las lágrimas de rabia comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no dejé de trabajar. Seguí cruzando datos. Línea 890. Cargo, joyería Bizarro. 8.000 pesos. Instagram, regalito para mí misma porque me lo merezco. Línea 1200. Cargo, restaurante Puyol. 7.500 pesos. Instagram, cena de negocios con socios estratégicos. El éxito atrae éxito. Línea 1560. Cargo, Liverpool, departamento de electrónica. 32.000 pesos. Esa era la pantalla plana de 80 pulgadas que ahora colgaba en la sala de mis padres. Priscilla les había dicho que era un regalo de sus ganancias del primer trimestre. Mis padres veían sus telenovelas en una pantalla que yo había pagado, alabando a la hija que se las había regalado con dinero robado. Sumé los totales. Mis dedos volaban sobre el teclado numérico, creando fórmulas que confirmaban mi ruina. Categoría, necesidades básicas, supermercado, farmacia, gasolina 45.000 pesos en 2 años. Categoría, estilo de vida y lujos, viajes, ropa, joyas, restaurantes 1.755.000 pesos. El total parpadeó en la celda final, en rojo sangre, 1.800.000 pesos. Casi 2 millones de pesos. Todo mi crédito. Todos mis bonos anuales. Mi fondo para el enganche de una casa propia. Mi estabilidad futura. Todo se había ido en bolsos de diseñador y margaritas en la playa para alimentar el ego insaciable de una mujer que ni siquiera podía visitarme cuando estaba enferma.
Pero hubo un cargo que me dolió más que todos los demás. Línea 2100. Fecha, hace 6 meses. Cargo, farmacias especializadas. 25.000 pesos. Recordé ese día. Mi madre necesitaba un medicamento oncológico biológico que el Seguro Social no tenía en existencia. Yo no tenía liquidez en mi cuenta de nómina ese día porque acababa de pagar la tarjeta de crédito, la deuda de Priscila. Desesperada, llamé a Priscila. Priscila, por favor, usa la tarjeta para comprar la medicina de mamá. Es urgente. No tengo efectivo. Ella lo hizo. Pero luego, busqué en mi celular las capturas de pantalla de una conversación que mi tía me había enviado por error. Mensaje de Priscila a mamá: mamita, aquí está tu medicina. Me costó mucho trabajo conseguir el dinero, tuve que vender unas acciones de Apple, pero por ti lo que sea. No le digas a Noemí, ya sabes que ella siempre se queja de que gastamos mucho en tus enfermedades y dice que deberías conformarte con lo que da el gobierno. Sentí ganas de vomitar. Ella había usado mi dinero para comprar la medicina, y luego había usado esa acción para pintarse como la salvadora sacrificada y a mí como la hija monstruosa que quería dejar morir a su madre. Golpeé el escritorio con ambos puños. El dolor agudo en mis manos me ayudó a enfocarme. Se acabó, dije en voz alta a la oficina vacía. Se acabó la hija buena. Se acabó la víctima. Tomé mi teléfono. Eran las 3:30 de la madrugada. Marqué el número de Eliseo. Eliseo era mi novio desde hacía 6 meses. Era abogado penalista, un hombre recto y brillante que siempre me había dicho que mi relación con mi familia era tóxica, aunque yo nunca le había querido escuchar. Contestó al tercer tono, con la voz pastosa de sueño. Noemí. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Estás en el hospital? Eliseo, dije, mi voz sonando extrañamente calmada, fría como el acero. Necesito un abogado. No para defenderme. Necesito un abogado para atacar. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Escuché el sonido de sábanas moviéndose y una lámpara encendiéndose. Su tono cambió instantáneamente a modo profesional. ¿A quién vamos a atacar? A mi hermana, respondí, mirando la foto de perfil de Priscila en la pantalla, esa sonrisa perfecta que escondía a una depredadora. He descubierto un fraude de casi 2 millones de pesos. Necesito preparar una auditoría forense de mi propia vida. Y necesito preparar una demanda por abuso de confianza, fraude y daño moral. Voy para allá, dije Eliseo. No toques nada más. Imprime todo. Vamos a destruir a quien te haya hecho esto. No es un ¿quién, Eliseo?, le corregí. Es mi sangre. Y voy a cobrar cada centavo, con intereses. Pasé el resto de la noche imprimiendo. El sonido rítmico de la impresora láser escupiendo hojas calientes fue la banda sonora de mi despertar. Cada hoja era una prueba. Cada hoja era un clavo en el ataúd de la reputación de Priscila. Cuando salió el sol sobre la Ciudad de México, yo ya no era la misma mujer que había entrado en esa oficina. Tenía ojeras, sí, pero mis ojos estaban claros por primera vez en años. 3 semanas pasaron desde la cena. 3 semanas en las que Eliseo y yo trabajamos en las sombras, armando el expediente. Él me explicó la cruda realidad legal: como titular de la cuenta, yo era responsable ante el banco. Pero podíamos presionar a Priscila para que reconociera la deuda si la acorralábamos con pruebas de fraude. Sin embargo, Eliseo fue claro. La justicia legal es lenta, Noemí. La justicia social es rápida. Si quieres recuperar a tus padres, tienes que destruir la mentira de Priscila frente a sus ojos. Estábamos esperando el momento adecuado, la fiesta de compromiso de Priscila con su nuevo novio, Roberto, un supuesto inversionista en criptomonedas que olía a loción barata y desesperación. Pero el destino, con su sentido del humor macabro, adelantó los planes. Estaba en una reunión con el director financiero cuando mi celular comenzó a vibrar insistentemente. Era mi madre. Lo ignoré 2 veces.
A la tercera, contesté, temiendo lo peor. Noemí. El grito de mi madre me heló la sangre. Tu padre. Es tu padre. Se desvaneció en el jardín mientras regaba las plantas. No respira bien. El mundo se detuvo. Olvidé el dinero, olvidé la venganza. Era mi papá. A pesar de su ceguera, a pesar de su favoritismo, era el hombre que me había enseñado a andar en bicicleta. ¿Dónde están? Pregunté, corriendo hacia el elevador. La ambulancia nos lleva al Hospital Ángeles del Pedregal. Ven ya. Llegué al hospital en tiempo récord, saltándome 3 semáforos en rojo. El olor a antiséptico y miedo en la sala de urgencias me golpeó en cuanto crucé las puertas automáticas. Encontré a mi madre sentada en una silla de plástico, temblando, con el rímel corrido por las lágrimas. Priscila estaba a su lado, sosteniendo su mano, luciendo impecable incluso en medio de la tragedia, con gafas de sol oscuras dentro del hospital. Un médico cardiólogo salió con el rostro grave, sosteniendo una tabla con documentos. ¿Familiares del señor Genaro? La situación es crítica. Tiene un bloqueo del 90% en la arteria coronaria principal. Necesitamos realizar un cateterismo de urgencia y colocar 2 stents medicados. Es cuestión de minutos. Si no operamos ya, su corazón no resistirá. Opérelo. Gritó mi madre, desesperada. Por favor, sálvelo. Necesitamos que pasen a la caja de admisión a realizar el depósito de ingreso y firmar los consentimientos, dijo el médico, con esa frialdad burocrática necesaria. El seguro de gastos médicos de su esposo es básico y no cubre este hospital ni el procedimiento de urgencia con estos materiales. Necesitamos un anticipo de 350.000 pesos para ingresar al quirófano ahora mismo. 350.000 pesos. En ese instante. Mi madre se giró hacia Priscila, aferrándose a su brazo como si fuera un salvavidas en medio del océano. Hija, paga. Suplicó mi madre. Tú tienes la tarjeta. Rápido, por el amor de Dios, salva a tu padre. Priscila asintió con esa confianza arrogante que la caracterizaba. Se levantó, se ajustó las gafas de sol y caminó hacia el mostrador de admisiones como si fuera la dueña del lugar. No se preocupe, mamá. Yo me encargo. Para eso trabajo tanto. Sacó la tarjeta negra de su bolso. La misma tarjeta con la que había pagado la cena. La tarjeta de la que ella creía ser dueña y señora. Yo me quedé atrás, observando la escena desde la columna. Mi corazón latía desbocado, no solo por el miedo a perder a mi padre, sino por lo que sabía que estaba a punto de suceder. Priscila entregó la tarjeta a la cajera con un gesto displicente. Cobre los 350.000. Y apúrese, es una emergencia. La cajera insertó el chip en la terminal bancaria. Hubo un segundo de silencio tenso. Luego, el sonido más horrible y maravilloso del mundo. Error. La cajera frunció el ceño, miró la pantalla y volvió a intentar. Bip bip bip. Lo siento, señorita, dijo la cajera con voz monótona. La tarjeta ha sido declinada. Priscila soltó una risa nerviosa, bajándose las gafas. Imposible. Esa tarjeta es Platinum. Tiene un límite de 2 millones. Inténtelo de nuevo. Seguro su máquina está fallando o no tiene señal. La cajera suspiró y lo intentó una tercera vez. Bip bip bip. Código 51, fondos insuficientes o límite excedido, leyó la cajera. La tarjeta no pasa. ¿Tiene otro método de pago? El color abandonó el rostro de Priscila. Se puso pálida bajo el maquillaje. Se volvió hacia mi madre, que la miraba con los ojos desorbitados por el pánico creciente. Mamá, debe ser un error del sistema bancario, balbuceó Priscila. Seguro vieron el monto alto y bloquearon por seguridad antifraude. Déjame llamar al banco. No hay tiempo para llamar. Gritó mi madre, histérica. Tu padre se muere. Priscila, haz algo.
Tú eres la rica. Saca otra tarjeta. Haz una transferencia. Priscila empezó a sudar frío. Es que, tengo todo el capital invertido en mercancía, no tengo liquidez en las otras cuentas ahorita, justo ayer hice una transferencia a China. Yo di un paso al frente. Mis tacones resonaron en el suelo de linóleo. El límite de la tarjeta no está bloqueado por seguridad, Priscila, dije con voz tranquila, una voz que cortó el aire como un bisturí. La tarjeta está declinada porque ayer te gastaste los últimos 70.000 pesos de crédito disponible en un reloj Rolex para tu nuevo novio, Roberto. Priscila se giró hacia mí, con los ojos llenos de odio puro y terror. ¿De qué hablas? ¿Estás loca? Cállate. Ignoré a mi hermana y me dirigí a la cajera. Saqué de mi bolso, ese bolso barato y desgastado, mi cartera. De ella extraje una tarjeta de débito azul, sencilla. La tarjeta de mi cuenta de nómina. La cuenta donde había estado guardando cada peso de mis bonos, de mis aguinaldos, de mi fondo de supervivencia, comiendo arroz y frijoles para ahorrar. Soy Noemí Álvarez, la hija menor, le dije a la cajera, mirándola a los ojos. Cobré los 350.000 de esta tarjeta de débito. Es dinero en efectivo, no crédito. La cajera la pasó. Vi. Aprobado. Procesando el ingreso. Doctores, pueden proceder. Me giré hacia mi familia. Mi madre me miraba como si acabara de ver a un fantasma. No podía procesar la información. No podía entender cómo la hija, fracasada, endeudada y mantenida, acababa de pagar una fortuna en efectivo en un segundo, mientras que la hija, millonaria, no podía pasar una tarjeta. Pero, balbuceó mi madre, con la voz temblorosa. Priscila dijo que tú estabas en la ruina, que ella te pagaba la renta. ¿De dónde sacaste ese dinero? ¿Le robaste a alguien? Luego hablamos de eso, mamá, le corté, sintiendo una mezcla de triunfo y tristeza infinita. Ahora que operen a papá. Priscila se acercó a mí, aprovechando que mamá se había ido tras la camilla. Me agarró del brazo con fuerza, clavándome las uñas largas y manicuradas. ¿Qué hiciste? Siseó con veneno. ¿Por qué bloqueaste la tarjeta? Casi matas a papá por tu maldito egoísmo. Podrías haber esperado a mañana para cancelarla. La miré con un asco profundo, soltándome de su agarre con un movimiento brusco. No, Priscila. Tú casi matas a papá. Tú. Porque preferiste comprarte un reloj de lujo para impresionar a un gigoló que tener un fondo de emergencia real para tus padres. Porque viviste una mentira tan grande que cuando la realidad golpeó, no tenías con qué responder. Me acerqué a su cara, invadiendo su espacio personal. Y por cierto, esa tarjeta negra ya no existe. La cancelé esta mañana a las 8 en punto. Bienvenida a la realidad, hermana. Espero que tengas un buen plan B, porque el banco de Noemí acaba de cerrar para siempre. Priscila retrocedió, pálida y temblando. Por primera vez en su vida, vio que yo no era su hermana pequeña. Yo era su acreedora. Mi padre sobrevivió a la operación, pero la dinámica familiar quedó herida de muerte. Sin embargo, Priscila era una maestra de la manipulación. En los días siguientes, mientras papá se recuperaba en terapia intensiva, ella tejió una nueva red de mentiras. Le dijo a mamá que sus cuentas habían sido hackeadas por un competidor envidioso de China, y que yo solo había pagado el hospital con un dinero que ella me había dado a guardar meses antes para evadir impuestos. Increíblemente, mi madre quiso creerle. Era más fácil creer que su hija dorada seguía siendo exitosa a aceptar que habían vivido una mentira. Pero yo ya no iba a debatir. La fiesta de compromiso de Priscila con Roberto estaba programada para un mes después. Priscila, en un acto de delirio y negación, decidió seguir adelante con la fiesta, convenciendo a Roberto de que sus problemas de liquidez eran temporales. El día de la fiesta llegó. Se celebraba en el jardín trasero de la casa de mis padres, bajo una carpa blanca alquilada. Priscila había insistido en hacerlo allí para darle un toque íntimo,
aunque todos sabíamos que ya no tenía crédito para el salón de eventos. Llegué temprano con mi novio, Eliseo. Llevábamos una caja de cartón pesada. ¿Qué es eso, hija?, preguntó mi padre, que ya estaba en casa, sentado en su silla de ruedas, más delgado pero vivo. Son los recuerdos para los invitados, papá, le mentí suavemente, besando su frente. Priscila me pidió que los repartiera. Es una sorpresa sobre su trayectoria empresarial para impresionar a la familia de Roberto. Mi padre sonrió con esa ingenuidad que me dolía en el alma. ¡Ay, mi Priscila! Siempre pensando en el marketing. Qué bueno que te involucres, Noemí. Me gusta verlas unidas de nuevo. Coloqué una carpeta roja, elegantemente encuadernada con un lazo dorado, en cada lugar de las mesas. Había 50 invitados, los amigos superficiales de Priscila, la familia pretenciosa de Roberto, y nuestros parientes. La fiesta comenzó. Hubo música de un cuarteto de cuerdas, canapés, que Priscila había tenido que pagar pidiéndole prestado efectivo a Roberto en el último minuto, generando una tensión visible entre ellos, y mucho champán barato servido en copas caras. Llegó el momento de los brindis. Priscila tomó el micrófono, luciendo un vestido blanco de encaje que parecía de novia. Roberto estaba a su lado, mirando su celular con aburrimiento, luciendo en su muñeca el Rolex que Priscila le había comprado con mi dinero la semana del infarto. Quiero agradecer a todos por estar aquí, dijo Priscila, con lágrimas falsas brillando en sus ojos. Especialmente a mis padres, que me enseñaron el valor del trabajo duro. Y a mi prometido, Roberto. Hemos pasado tiempos difíciles este mes con el ataque cibernético a mis empresas y la salud de papá, pero el amor todo lo puede. Yo siempre he dicho que la generosidad es la clave del éxito. Todo lo que he construido, lo he hecho con mis propias manos, para darles lo mejor a los que amo. Mi madre aplaudió frenéticamente, secándose una lágrima. Bravo, hija. Eres un ángel. Yo me levanté de mi silla. Eliseo me apretó la mano bajo la mesa y asintió. Era el momento. Caminé hacia la mesa del DJ, tomé el micrófono inalámbrico y bajé el volumen de la música. Perdón por interrumpir, dije. Mi voz resonó clara y firme en el jardín, rebotando en las paredes de la casa que yo mantenía. Pero antes de seguir celebrando, mi hermana olvidó mencionar un detalle importante sobre su generosidad. Priscila me miró, confundida al principio. Luego vio mi expresión y el terror cruzó su rostro. Noemí, ¿qué haces? Siéntate. No es el momento. Oh, es el momento perfecto, continué, ignorándola. Priscila preparó un regalo muy especial para todos ustedes. Esas carpetas rojas que tienen frente a sus platos. Por favor, ábranlas. Los invitados, curiosos, desataron los lazos dorados. Priscila intentó bajar del pequeño escenario improvisado, pero tropezó con su vestido. No. No las abran. Es una sorpresa para después. Ábranlas, ordené con autoridad. Priscila siempre dice que la transparencia es vital en los negocios. En esas carpetas encontrarán la auditoría del éxito de Priscila de los últimos 2 años. Roberto fue el primero en abrir la suya. Frunció el ceño al ver el logotipo del banco en la primera página. ¿Qué es esto?, preguntó Roberto en voz alta. ¿Estados de cuenta bancarios? Exactamente, dije. He tomado la libertad de usar un código de colores para facilitar la lectura, ya que sé que a Priscila no se le dan bien los números reales. Hice una pausa. El silencio era absoluto. Lo que está resaltado en amarillo, expliqué, son los regalos que Priscila le dio a mis padres, el bolso Louis Vuitton de mamá, la televisión de 80 pulgadas, las cenas de lujo. Lo que está en rosa son los gastos personales de Priscila, viajes a Cancún cuando decía estar trabajando, joyas, ropa de diseñador. Y lo que está en verde, son las cenas y regalos para ti, Roberto. Incluyendo ese reloj Rolex que llevas puesto ahora mismo. Roberto levantó la vista del papel, su rostro enrojeciendo de ira y vergüenza.
¿Y por qué me estás enseñando esto? Preguntó con voz peligrosa. Mira la columna de la derecha, Roberto, le dije suavemente. Mira quién es el titular de la cuenta que pagó todo eso. Mira el nombre que aparece junto a cada cargo. Roberto miró el papel. Luego miró a Priscila. Luego volvió al papel. Titular, Noemí Álvarez, leyó Roberto en voz alta, para que todos escucharan. Tarjeta adicional, Priscila Álvarez. Es mentira. Gritó Priscila, lanzándose hacia mí. Son papeles falsos. Ella los imprimió con Photoshop para arruinarme por envidia porque yo me voy a casar y ella es una solterona. Pero ya era demasiado tarde. Mis tíos estaban pasando las páginas, murmurando escandalizados. Aquí dice que gastaste 40.000 pesos en un spa el día que tu papá estaba ingresado, leyó mi tía Consuelo. Dios mío, Priscila. Aquí dice que la inversión en criptomonedas fue una compra en Gucci. La verdad estaba ahí, impresa, tangible, irrefutable. No era un chisme. Eran matemáticas. El caos se desató en cámara lenta, como un accidente de tren que no puedes dejar de mirar. Roberto se levantó de su silla. Era un hombre superficial que valoraba el estatus por encima de todo, y acababa de darse cuenta de que su gallina de los huevos de oro estaba desplumada, endeudada y era un fraude. Me dijiste que tenías activos líquidos por 3 millones, le gritó a Priscila, agitando los papeles. Me dijiste que ese reloj era una edición limitada que conseguiste con tus contactos en Suiza. ¿Y lo es, mi amor, lo es? Suplicó Priscila, aferrándose a su brazo, llorando de verdad por primera vez. No escuches a mi hermana. Ella quiere destruirnos. Roberto se soltó de su agarre con un movimiento brusco que casi la tira al suelo. Se quitó el Rolex de la muñeca. Por un segundo pensé que lo lanzaría lejos, pero su codicia pudo más, lo dejó sobre la mesa con desprecio. El reloj lo pagó ella, dijo Roberto, señalándome. Y por lo que veo en estos papeles, tú tienes una deuda de casi 2 millones de pesos a su nombre y 0 ingresos propios. Yo busco una socia, no una carga. No me caso con estafadoras. Roberto salió del jardín, pateando una silla en su camino. Priscila gritó su nombre, corriendo tras él, pero él subió a su coche deportivo alquilado y arrancó, dejando una nube de polvo y humillación. Me giré hacia mis padres. Mi padre tenía la carpeta abierta en sus piernas temblorosas. Estaba mirando una página específica, la página de los medicamentos oncológicos. Amparo, dijo mi padre con voz rota, casi inaudible. Aquí dice que la medicina para tu tratamiento de hace 6 meses, la pagó Noemí. 25.000 pesos. Pero tú me dijiste. Priscila me dijo que ella vendió sus acciones de Apple. Mi madre estaba pálida, boqueando como un pez fuera del agua. Se llevó una mano al pecho. No. No puede ser. ¿Priscila me trajo la medicina? Priscila la recogió, mamá, intervine, acercándome a ellos. Pero yo la pagué. ¿Cómo pagué ese bolso que tienes a tus pies? ¿Cómo pagué esta fiesta? ¿Cómo pagué la operación de papá? Mi padre levantó la vista. Sus ojos, antes llenos de orgullo por Priscila, ahora estaban llenos de una devastación absoluta. Miró a su alrededor, la televisión en la sala visible desde el jardín, la ropa que llevaba puesta, todo se transformó ante sus ojos de regalos de una hija exitosa a robos a una hija explotada. Priscila regresó del camino de entrada, sola, con el maquillaje arruinado. Al ver que ya no tenía novio rico para salvarla, su máscara cayó por completo. Se volvió hacia mí con una expresión de odio puro que nunca olvidaré. Espero que estés feliz. Gritó, con la voz desgarrada. Lo arruinaste todo. Roberto se fue. Iba a invertir en mi negocio y te iba a pagar. Lo tenías todo planeado. ¿Me ibas a pagar? Pregunté, riendo sin humor. Priscila, en 2 años no me has pagado ni un café. Tú tienes un trabajo seguro.
Continuó gritando, revelando su verdadera naturaleza ante todos. Tú eres aburrida, Noemí. Tú no necesitas lujos. Tú no tienes que mantener una imagen. Yo soy la hermana mayor, yo nací para brillar. Era tu deber ayudarme. Eres una egoísta miserable. El dinero va y viene, pero la familia es para siempre, y tú acabas de destruir esta familia por unos miserables pesos. La multitud jadeó ante su descaro. Mi tía Consuelo se levantó y dijo en voz alta, Priscila, cállate. Tienes 37 años y le has robado a tu hermana menor casi 2 millones. Ten un poco de vergüenza. Tienes razón, Priscila, dije, sintiendo una calma fría. El dinero va y viene. Pero mi dinero se fue y no volvió. Y la familia no roba. La familia no miente diciendo que su hermana es una fracasada mientras le vacía la cartera para comprarse bolsos. Caminé hacia la mesa, tomé el Rolex que Roberto había dejado y lo guardé en mi bolso. Este reloj se devuelve mañana para abonar a la deuda, anuncié. Y la tarjeta ya no existe. Así que, hermanita querida, espero que hayas disfrutado la fiesta. Porque a partir de hoy, la barra libre se cerró permanentemente. Me giré hacia mis padres. Mi padre lloraba en silencio, cubriéndose la cara con las manos. Mi madre me miraba, pero no con arrepentimiento, sino con miedo. Miedo a perder su estatus, miedo a la pobreza. Vámonos, Eliseo, dije. Caminé hacia la salida. Nadie intentó detenerme. Sentí las miradas de todos en mi espalda, pero por primera vez en mi vida, no me sentí pequeña. Me sentí gigante. Me sentí libre. Las semanas siguientes fueron un torbellino de consecuencias legales y emocionales. Sin mi tarjeta para financiar su estilo de vida, el castillo de naipes de Priscila se derrumbó en cuestión de días. Resultó que mi tarjeta no era la única deuda que tenía, debía dinero a prestamistas, a tiendas departamentales y a amigos a los que había pedido préstamos temporales. Pero yo era su acreedora más grande. Con la ayuda de Eliseo, presenté una demanda civil por enriquecimiento ilícito y fraude. Priscila, aterrorizada por la posibilidad de ir a la cárcel, Eliseo fue muy convincente sobre las consecuencias penales del fraude de tarjetas de crédito, accedió a firmar un acuerdo extrajudicial. Reconoció la deuda de 1.800.000 pesos ante notario. Se comprometió a pagarme 5.000 pesos mensuales durante los próximos 30 años. Sabía que probablemente nunca recuperaría todo el dinero, y 5.000 pesos al mes era una burla comparado con lo que me robó, pero no me importaba el dinero. Me importaba el papel. Me importaba que legalmente, ella fuera, por el resto de su vida, mi deudora. Tuve una última reunión con mis padres antes de irme. Fue en mi departamento, ahora lleno de cajas de mudanza. Había aceptado una oferta de trabajo en Querétaro, lejos de la toxicidad de la Ciudad de México. Mi madre lloraba en el sofá. Mi padre miraba el suelo, avergonzado. Nos mintió a todos, dijo mi padre finalmente, con voz ronca. Perdóname, hija. Estaba ciego. Me dejé deslumbrar por los regalos caros. Pensé que ella era la exitosa y tú eras la que necesitaba ayuda. Me siento como un imbécil. No necesito tu perdón, papá, le dije suavemente. Necesitaba tu respeto. Y me duele que tuve que gastar casi 2 millones de pesos involuntariamente para que te dieras cuenta de que yo existía. Eso es lo que no puedo perdonar. Que solo me vieron cuando les mostré el dinero. Queremos arreglar las cosas, dijo mi madre, secándose las lágrimas y mirándome con esa expresión calculadora que ahora reconocía. Priscila está muy mal. Está deprimida. Dice que le van a quitar el coche. Hija, sé que estás enojada, pero es tu hermana. Si pudieras, tal vez perdonarle los intereses o ayudarla una última vez. La miré, incrédula. Incluso después de todo, incluso después de ver la verdad desnuda, el instinto de mi madre seguía siendo sacrificarme a mí para salvar a su hija adorada. No, dije.
Fue la palabra más hermosa y poderosa que había pronunciado jamás. Pero Noemí, somos familia. Dije que no y me voy a Querétaro mañana. ¿Nos vas a dejar solos? Preguntó mi madre, con pánico real en la voz. ¿Quién nos va a llevar al médico? ¿Quién nos va a ayudar con los gastos de la casa si Priscila no tiene dinero? Sonreí con tristeza. Ahí estaba. No me extrañaban a mí. Extrañaban a su cajero automático y a su chofer. Tienen a su hija favorita, la empresaria exitosa, dije, abriendo la puerta. Estoy segura de que Priscila estará encantada de cuidarlos. Al fin y al cabo, ella es la que tiene talento para los negocios, ¿no? Tal vez pueda vender sus bolsas Chanel para pagarles la luz. Cerré la puerta detrás de ellos. Fue el sonido más satisfactorio de mi vida. Al día siguiente, mientras conducía mi coche por la autopista hacia Querétaro, con el sol poniéndose en el horizonte y pintando el cielo de naranja y violeta, mi celular vibró en el asiento del copiloto. Era un mensaje de mi madre. Hija, por favor, no seas rencorosa. Hoy es el Día de las Madres, ¿no me vas a depositar algo para una comida? Tu padre tiene antojo de mariscos. Detuve el coche en el acotamiento. Miré el mensaje y luego miré el paisaje abierto frente a mí. Entré a la configuración del contacto, mamá. Deslicé el dedo hacia abajo. Bloquear contacto. Luego busqué, papá. Bloquear contacto. Y finalmente, Priscila. Bloquear contacto. Tiré el teléfono al asiento del copiloto, puse primera velocidad y aceleré. El motor rugió, llevándome lejos, hacia una vida donde mi dinero, mi tiempo y mi amor eran, por primera vez, exclusiva y verdaderamente míos. No recuperé mis millones, pero recuperé algo mucho más valioso, mi libertad. Y eso, no tiene precio.